Bienvenidos a Ecos del Zohar. Hoy nos sumergimos en el análisis de la conferencia de Mario Saban, el judaísmo de Jesús. Sí, un tema apasionante. Mario Saban, historiador y escritor de renombre, ha dedicado gran parte de su trabajo a comprender la relación entre el judaísmo y el cristianismo primitivo. Exacto. Sus estudios nos ofrecen una perspectiva única para comprender cómo un rabino judío, observante de la Torá como Jesús, pudo originar una nueva religión. Para entender esta transformación, debemos viajar al siglo I, a la Judea de Jesús. Uf, un hervidero de ideas. Teníamos a los saduceos, la élite sacerdotal que controlaba el templo, conservadores en teología y política. Cercanos al Imperio Romano. Exacto, mantenían una relación estratégica con Roma. Y por otro lado estaban los fariseos, un grupo más diverso y popular entre el pueblo. Que creían en la resurrección. Sí, y en una interpretación más flexible de la Torá. Eran los maestros y líderes espirituales del pueblo. Imagínate. Y no podemos olvidar a los esenios, con su vida comunitaria y su enfoque en la pureza ritual. ¿Y qué me dices de los celotes siempre listos para la revuelta? Efectivamente, la Judea del siglo era un crisol de ideas y tensiones. En este escenario emerge Jesús, un rabino fariseo nacido, vivido y muerto como judío. Un punto crucial que a veces olvidamos. Jesús observaba la Torá, la ley judía. Él mismo lo dice en Mateo 5.17. No penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Exacto. Jesús se movía dentro del marco del judaísmo, no buscaba una nueva religión. Formaba parte de una comunidad judía, similar a muchas otras de la época. Una Keilah, ¿verdad? Con sus discípulos, sus Sheliashim, sus enviados, a quienes en griego llamaban apóstoles. Precisamente. Y si nos fijamos, incluso prácticas como el bautismo cristiano tienen raíces en rituales judíos como la circuncisión, un punto que ya señalaba Santo Tomás de Aquino. Y aquí es donde se pone interesante. Mario Saban habla de la posible influencia de los esenios en las enseñanzas de Jesús. Es un punto a considerar. Los esenios, con su énfasis en la vida comunitaria y el compartir los bienes, podrían haber influido en Jesús. Recordemos la historia del joven rico en el Nuevo Testamento. El joven rico que le pregunta a Jesús, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Exacto. Y Jesús le responde, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Una respuesta que resuena con la filosofía esenia. Sin duda una conexión interesante. Y hablando de conexiones, no podemos dejar de mencionar a Pablo, una figura clave para entender la expansión del movimiento de Jesús. Pablo, un judío helenista, se convierte en movimiento y comienza a predicar en las sinagogas de la diáspora. Y aquí se encuentra con un dilema, cómo integrar a los gentiles, a los no judíos, en la comunidad. Un desafío teológico complejo. Pablo observa que en las sinagogas hay diferentes grupos. Judíos, prosélitos de justicia, que se habían convertido al judaísmo, y prosélitos de la puerta, los temerosos de Dios, que se acercaban al judaísmo pero no se convertían del todo. Es como si hubiera distintos niveles de membresía en la sinagoga. Exacto. Y la pregunta central para Pablo es, ¿cómo igualar el estatus de los gentiles dentro de las sinagogas sin exigirles la circuncisión? Una pregunta que resonaría por siglos. Pablo, basándose en las Escrituras, argumenta que la fe de Abraham previa a la circuncisión es la base de la alianza con Dios. La circuncisión, según su visión, es solo un sello de esa alianza, no un requisito indispensable. Un argumento audaz para la época. Sin duda. Y esta postura genera controversia. Los judíos de Jerusalén reaccionan con inquietud ante la predicación de Pablo y lo convocan al Concilio de Jerusalén en el año 50. Un momento crucial, me imagino la tensión en ese encuentro. En el concilio se enfrentan dos posturas. Los judaizantes, que insisten en la circuncisión para los gentiles, y Pablo, que defiende su visión más inclusiva. Un choque de ideas que definiría el futuro del movimiento. Y en medio de este debate surge la figura clave de Jacobo, el hermano de Jesús. Así es. Jacobo, con su profundo conocimiento de la Torá, propone una solución: basarse en las 7 leyes de Noé. Las leyes de Noé. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ellas? Claro. Son leyes universales, establecidas en la Torá para los extranjeros que vivían en Israel. No incluían la circuncisión y permitían la convivencia pacífica entre judíos y gentiles. Una forma de integrar a los gentiles sin renunciar a la esencia del judaísmo. Una decisión estratégica basada en la teología judía que abrió la puerta a una eventual separación entre el movimiento de Jesús y el judaísmo tradicional. Un punto de inflexión. Sin duda. Y para comprender la magnitud de esta separación, debemos considerar los eventos que sucedieron después. Te refieres a la gran revuelta judía contra Roma en el año 66, que culminó con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Exactamente. La guerra y la dispersión de las comunidades judías debilitaron la conexión con Jerusalén, que era el centro de la autoridad religiosa.
Las comunidades fundadas por Pablo, con un número creciente de gentiles, empezaron a funcionar de forma más autónoma. Y la necesidad de diferenciarse del judaísmo bajo el Imperio Romano también contribuyó a la separación. Totalmente. Poco a poco, las sinagogas se fueron transformando en iglesias, en un proceso gradual pero irreversible. Un caso que ilustra la complejidad de esta época es el de Flavio Clemente, primo del emperador Domiciano. Flavio Clemente. Flavio Clemente se convierte al Dios de Israel y al Mesías Jesús en el año 92. Lo fascinante es que tanto la historia judía como la cristiana lo consideran un santo. Increíble. Un familiar del emperador romano convertido al movimiento de Jesús. Eso nos habla de una época donde la línea divisoria entre ambos grupos aún no estaba del todo definida. Así es. La historia de Flavio Clemente nos recuerda que el cristianismo primitivo surgió de un contexto judío y que la separación fue un proceso gradual, marcado por diversos eventos históricos y tensiones teológicas. Y para entender mejor esas tensiones, me gustaría que profundizáramos en la figura del Mesías. ¿Qué expectativas tenían los judíos de la época? Para el pueblo judío, el Mesías era un liberador político, un descendiente del rey David que restauraría la independencia de Israel. Sin embargo, Jesús, a pesar de ser aclamado como Mesías por sus seguidores, no encajaba en ese molde. Su mensaje era de paz, de amor, de transformación espiritual. Exacto. Y esta diferencia de enfoque entre la expectativa de un Mesías guerrero y la realidad de un Mesías que predicaba la no violencia generó tensiones y desencuentros. Es como si el concepto de Mesías estuviera en disputa, reinterpretándose a la luz de las enseñanzas de Jesús. Precisamente. Y esta reinterpretación del Mesías, junto con la apertura de Pablo a los gentiles, sentó las bases para la separación gradual del cristianismo del judaísmo. Un proceso que, como hemos visto, no fue repentino ni violento, sino más bien una lenta deriva, impulsada por las fuerzas de la historia, la teología y la cultura. Exacto. Y en este proceso, la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 marca un punto de inflexión crucial. Sin el templo, el judaísmo tuvo que reinventarse, centrándose en la Torá y la sinagoga como pilares de su identidad. Mientras que el cristianismo, liberado de su conexión física con Jerusalén, se expandió por el mundo grecorromano, adaptándose a nuevas culturas y realidades. Es fascinante cómo un movimiento que nació como una rama del judaísmo se convirtió en un árbol con sus propias raíces y ramas extendiéndose por todo el mundo. Y esta expansión, como hemos visto, no estuvo exenta de desafíos y conflictos. Las persecuciones romanas pusieron a prueba la resistencia de la nueva religión, pero también fortalecieron su identidad y su mensaje. Es como si la adversidad hubiera forjado el carácter del cristianismo, moldeándolo en una fuerza espiritual que transformaría la historia. Y para comprender la magnitud de esa transformación, debemos recordar que el cristianismo, a pesar de su separación del judaísmo, nunca olvidó sus raíces. El Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, siguen siendo una parte fundamental de la Biblia cristiana. Y la figura de Jesús, un judío observante de la Torá, sigue siendo el centro de la fe cristiana. Es como si el cristianismo, en su camino propio, llevara consigo la herencia del judaísmo, como un tesoro que se transmite de generación en generación. Y hablando de herencia, Mario Saban en sus estudios habla de la influencia del misticismo judío, especialmente de la cábala, en el cristianismo primitivo. Es un tema complejo. La cábala, tal como la conocemos hoy en día, se desarrolló en la Edad Media. Sin embargo, sus raíces se remontan a la época del Segundo Templo. Es probable que Jesús, como rabino fariseo, estuviera familiarizado con las ideas místicas que circulaban en su entorno. Es decir, aunque no podemos afirmar que Jesús fuera un cabalista en el sentido estricto de la palabra, es posible que su pensamiento estuviera influenciado por las corrientes místicas del judaísmo. Exacto. Y si analizamos con atención los evangelios, encontramos algunos indicios de esta influencia. Por ejemplo, la frase de Jesús, «El reino de Dios está dentro de vosotros». Esta afirmación tiene resonancias místicas que apuntan a una experiencia interna de la divinidad. Es como si Jesús estuviera hablando de una conexión directa con Dios, más allá de las estructuras externas de la religión. Precisamente. Y esta idea de una experiencia interior de Dios que encontramos en el misticismo judío también está presente en el corazón del cristianismo. Es fascinante cómo podemos rastrear estas conexiones entre el judaísmo y el cristianismo a través de la teología, la historia y el misticismo. Y hablando de conexiones, me gustaría explorar un aspecto que me ha intrigado desde que comenzamos esta inmersión en los estudios de Mario Saban. Dime, ¿qué te ha llamado la atención? El hecho de que, a fines del siglo I, los líderes de las comunidades cristianas, figuras clave en la expansión del movimiento, eran en su mayoría judíos. Es una observación crucial. La imagen que a menudo se proyecta es que la separación entre el judaísmo y el cristianismo fue abrupta y total, pero la realidad es mucho más matizada.
Mario Saban menciona a San Simeón, primo de Jesús, quien lideró la comunidad judía mesiánica en Jerusalén hasta el año 107. Efectivamente. Y también tenemos a Timoteo, hijo de madre judía, considerado el primer obispo de Éfeso. Y Clemente Romano, también judío, reconocido en la tradición católica como el cuarto papa. Exacto. Y no olvidemos a Juan, el autor del Apocalipsis, quien también era judío. Es decir, a fines del siglo Y, 70 años después de la muerte de Jesús, los líderes del movimiento cristiano eran en su mayoría judíos. Y esto nos indica que la separación no fue un evento repentino, sino un proceso gradual, en el que la identidad judía seguía siendo un elemento importante para muchos de los seguidores de Jesús. Es como si el cristianismo primitivo fuera una rama que aún estaba unida al tronco del judaísmo, nutriéndose de sus raíces. Y esta conexión con el judaísmo se refleja también en las prácticas de las primeras comunidades cristianas. Claro, la celebración del sábado, el día de reposo judío, y la observancia de las festividades judías, como la Pascua, son ejemplos de ello. Es decir, el cristianismo primitivo, a pesar de sus diferencias teológicas, seguía manteniendo una fuerte conexión con las prácticas y la cultura judía. Sin duda. Y esta conexión se fue debilitando con el tiempo, a medida que el cristianismo se expandía por el mundo grecorromano y se convertía en una religión mayoritariamente gentil. Y en este proceso de expansión, la figura de Pablo juega un papel fundamental. Pablo, con su visión inclusiva del movimiento, abre las puertas para la entrada masiva de gentiles. Y esta apertura a los no judíos cambia la dinámica del movimiento, creando nuevas tensiones y desafíos. Es como si la entrada masiva de gentiles hubiera diluido la identidad judía del movimiento, allanando el camino para la separación definitiva. Y la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, ¿cómo influyó en este proceso? La destrucción del templo fue un evento catastrófico para el judaísmo, que perdió su centro religioso y simbólico. Para el naciente cristianismo representó una oportunidad para diferenciarse aún más del judaísmo. Ya no era necesario ir a Jerusalén para adorar a Dios. La nueva comunidad, con su creciente número de gentiles, se estaba convirtiendo en una entidad independiente. Exacto. Y a medida que el cristianismo se consolidaba como una religión separada, las tensiones con el Imperio Romano iban en aumento. El cristianismo, que había surgido como un movimiento dentro del judaísmo, se estaba convirtiendo en una amenaza para el orden establecido. Y esta tensión alcanzaría su punto culminante con las persecuciones romanas contra los cristianos, que se extenderían por varios siglos. Un periodo de prueba y resistencia para la nueva religión que, a pesar de las adversidades, logró sobrevivir y expandirse por todo el mundo. Es asombroso cómo un movimiento que surgió en un pequeño rincón del Imperio Romano logró trascender las fronteras del tiempo y el espacio. Y para comprender la magnitud de esta transformación, debemos recordar que el cristianismo, a pesar de su separación del judaísmo, nunca olvidó sus raíces. El Antiguo Testamento, las Escrituras hebreas, siguen siendo una parte fundamental de la Biblia cristiana. Y la figura de Jesús, un judío observante de la Torá, sigue siendo el centro de la fe cristiana. Es como si el cristianismo, en su camino propio, llevara consigo la herencia del judaísmo como un tesoro que se transmite de generación en generación, una herencia que nos recuerda la profunda conexión entre estas dos religiones, que comparten un origen común y un destino entrelazado. Y para comprender mejor esa conexión, me gustaría que habláramos de la Septuaginta. ¿Qué impacto tuvo esta traducción de la Biblia hebrea al griego en el desarrollo del cristianismo? La Septuaginta, realizada en Alejandría en el siglo III AC, fue la primera traducción completa de las escrituras hebreas al griego. Esta traducción abrió las puertas para que el mensaje judío llegara a un público más amplio, pero también introdujo algunos cambios sutiles que tendrían consecuencias importantes. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, tomemos el caso de la profecía de Isaías sobre el Mesías. El texto hebreo dice que el Mesías nacerá de una alma, que significa mujer joven. Sin embargo, en la Septuaginta, la palabra alma se traduce como partenos, que significa virgen. Es decir, un cambio sutil en la traducción tuvo repercusiones teológicas profundas. Sin duda. Y este es solo un ejemplo de cómo la Septuaginta, con sus inevitables adaptaciones lingüísticas y culturales, influyó en la interpretación del mensaje judío en el mundo grecorromano. Es fascinante cómo la traducción, que buscaba acercar las escrituras a un nuevo público, también abrió la puerta a nuevas interpretaciones y eventualmente a una nueva religión. Y este proceso de transformación no se limita a la traducción. Pensemos en el concepto de fe. En el judaísmo, la emuna, la fe, está intrínsecamente ligada a la acción, a la observancia de la Torá. Mientras que en el cristianismo, la fe se convierte en un elemento central, a menudo independiente de las obras. Exacto. Y ese cambio de énfasis en la fe, impulsado en gran medida por Pablo, marca una diferencia crucial entre el judaísmo y el cristianismo. Es como si el cristianismo hubiera interiorizado el concepto de fe,
mientras que el judaísmo lo mantenía ligado a la práctica ritual y ética. Una observación muy aguda. Y para comprender la profundidad de estas transformaciones, es importante destacar un último punto crucial. Adelante, me interesa saber tu perspectiva. Mario Saban en sus estudios nos invita a reflexionar sobre la importancia de no caer en simplificaciones históricas al analizar el origen del cristianismo. Es crucial entender que este proceso fue complejo, con múltiples influencias y tensiones, y que no se puede reducir a una simple ruptura con el judaísmo. Estoy completamente de acuerdo. A lo largo de esta inmersión en los estudios de Mario Saban, hemos visto cómo el cristianismo primitivo, aunque se desarrolló como una rama separada, nunca olvidó sus raíces judías. Precisamente. Y es en esa complejidad, en ese entrelazamiento de influencias, donde reside la verdadera riqueza de esta historia. Una historia que nos invita a seguir explorando las conexiones entre el judaísmo y el cristianismo, dos religiones que comparten un origen común y un destino entrelazado. Pero antes de continuar, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este análisis, donde seguiremos explorando las ideas de Mario Saban sobre el judaísmo de Jesús. Hasta pronto. Como decíamos, la figura del Mesías era central en el judaísmo de la época. Y la visión de Jesús sobre el Mesías chocaba con la expectativa popular. Claro, para el pueblo judío el Mesías era un liberador político, un descendiente del rey David. Un líder guerrero que restauraría la gloria de Israel. Pero Jesús, aunque reconocido como Mesías por sus seguidores, no encajaba en esa imagen. Su mensaje se centraba en la transformación espiritual, en el amor al prójimo. En buscar el reino de Dios dentro de cada uno. Exactamente. Y esta divergencia generó tensiones y desencuentros. Para muchos judíos, un Mesías que no liberara a Israel de Roma era inconcebible. Entonces, la figura de Jesús como Mesías fue un punto de inflexión en la relación entre judaísmo y cristianismo. Sin duda. Esa reinterpretación del Mesías, sumada a la apertura de Pablo a los gentiles, marcó un antes y un después en el cristianismo primitivo. Y hablando de Pablo, su argumento para integrar a los gentiles sin circuncisión era bastante novedoso. Sí, mencionaste que se basaba en la figura de Abraham. Claro. Abraham, el padre del judaísmo, hizo un pacto con Dios basado en la fe, no en la circuncisión. O sea, para Pablo la fe era central, no el ritual. Exacto. Y este argumento le permitió abrir las puertas a los gentiles. Ellos podían alcanzar la salvación a través de la fe en Jesús sin la ley judía. Una idea revolucionaria. ¿Cómo reaccionaron los líderes judíos? Con mucha resistencia. La idea de gentiles como parte del pueblo de Dios sin circuncisión era inaceptable para muchos. Y eso nos lleva de nuevo al Concilio de Jerusalén, los que defendían la circuncisión contra Pablo y su visión inclusiva. Sí, y ahí Jacobo, el hermano de Jesús, propone una solución, las 7 leyes de Noé. Esas leyes, si no me equivoco, son preceptos morales universales. ¿No es así? Correcto. Se consideran la base de una moral universal, aplicable a toda la humanidad. No exigen la circuncisión y permiten la convivencia entre judíos y gentiles. Entonces, Jacobo buscaba integrar a los gentiles sin renunciar al judaísmo. Un puente entre comunidades. Así es. Pero a la larga, esta decisión abrió la puerta a la separación gradual entre el movimiento de Jesús y el judaísmo. Una separación que se intensificó con la gran revuelta judía y la destrucción del templo. ¿Qué impacto tuvo esto en el cristianismo? La destrucción del templo fue un trauma para el pueblo judío. Perdieron su centro religioso. Para el cristianismo fue una oportunidad para consolidar su identidad. Ya no era necesario ir a Jerusalén. Las comunidades cristianas, con más gentiles, se reunían en cualquier lugar, centradas en Jesús. Exactamente. Y Pablo, adaptando el mensaje de Jesús al mundo grecorromano, reforzó este proceso de diferenciación. ¿Algún ejemplo de esa adaptación? El concepto de fe. En el judaísmo, la emuná está ligada a la acción, a la Torá. Pablo la transforma en algo más personal, centrado en Jesús como Salvador. O sea, separó la fe de la ley judía. Exacto. Y esa nueva interpretación de la fe, junto a la apertura a los gentiles, sentó las bases para un cristianismo independiente, un proceso con sus tensiones, claro. Y Mario Saban habla de la influencia del misticismo judío en el cristianismo. ¿Te refieres a la Cábala? Sí, la Cábala, como la conocemos, es medieval, pero sus raíces están en la época del Segundo Templo. Es probable que Jesús conociera esas ideas místicas. Entonces, su pensamiento pudo estar influenciado por el misticismo judío. Exacto. Hay indicios en los evangelios. La frase, el reino de Dios está dentro de vosotros, tiene resonancia mística. Habla de una experiencia interna de la divinidad. Una conexión directa con Dios, más allá de la religión externa. Precisamente. Y esa idea, presente en el misticismo judío, también está en el corazón del cristianismo.
Para entender la complejidad de esta separación, hablemos de la Septuaginta. ¿Qué impacto tuvo esta traducción al griego en el cristianismo? Interesante. La Septuaginta del siglo III fue la primera traducción completa de las escrituras hebreas al griego. Abrió las puertas para que el mensaje judío llegara a más gente, pero introdujo cambios sutiles con grandes consecuencias. ¿Algún ejemplo? La profecía de Isaías sobre el Mesías. El hebreo dice que nacerá de una alma, mujer joven. La Septuaginta traduce alma como partenos, virgen. Un cambio sutil con repercusiones profundas. Sin duda. La Septuaginta, adaptando el lenguaje y la cultura, influyó en la interpretación del mensaje judío en el mundo grecorromano. La traducción, que buscaba acercar las escrituras, abrió la puerta a nuevas interpretaciones y a una nueva religión. Y no solo la traducción, el concepto de fe también. En el judaísmo, la emuná está ligada a la acción, a la Torá. En el cristianismo, la fe es central, independiente de las obras. Exacto. Ese cambio de énfasis, impulsado por Pablo, marca una diferencia crucial. El cristianismo interiorizó la fe, el judaísmo la mantuvo ligada a la práctica. Muy bien. Y Mario Saban nos invita a no simplificar la historia. El origen del cristianismo fue complejo, con muchas influencias, no una simple ruptura con el judaísmo. Totalmente de acuerdo. El cristianismo, aunque separado, nunca olvidó sus raíces judías. Exacto. En esa complejidad está la riqueza de la historia. Una historia que nos invita a explorar las conexiones entre judaísmo y cristianismo, dos religiones con un origen y un destino entrelazados. Creo que es un buen momento para una pausa. Me parece perfecto. Le esperamos en la tercera parte para seguir con las ideas de Mario Saban sobre el judaísmo de Jesús. Volvemos a nuestra inmersión en los estudios de Mario Saban sobre el judaísmo de Jesús. Hemos analizado el contexto histórico, las tensiones teológicas, las influencias que marcaron el nacimiento del cristianismo. En esta última parte, me gustaría retomar la idea de la Keilah, la comunidad en la vida de Jesús. Sí, Mario Saban le da mucha importancia a este aspecto. La Keilah era el espacio donde se vivía la fe judía. ¿Qué tenía de especial la comunidad de Jesús? Bueno, recordemos que la Keilah era la comunidad judía. ¿En qué se diferenciaba la de Jesús de otras de la época? La comunidad de Jesús, aunque dentro del judaísmo tenía un fuerte sentido de inclusión, Jesús rompía barreras sociales y religiosas, acogiendo a personas marginadas, pecadores, publicanos, mujeres. Personas excluidas de la sociedad judía tradicional. Exacto. Esa apertura radical que desafiaba las normas contribuyó a la expansión del movimiento. Atraía a gente de diferentes niveles sociales. Si la comunidad era tan importante, ¿qué nos dicen las enseñanzas de Jesús sobre cómo vivir en ella? Sus enseñanzas enfatizan el amor al prójimo, la compasión, valores que deben guiar la vida en comunidad. Como en el Sermón de la Montaña, donde Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos persiguen. Sí, a poner la otra mejilla. Para Jesús, el amor no es solo un sentimiento, sino acciones que buscan el bien del otro, incluso del que nos hace daño. Un mensaje revolucionario para la época. ¿Cómo se reflejaba en la vida de la comunidad? La comunidad de Jesús tenía un fuerte sentido de solidaridad. Compartían los bienes, cuidaban a los enfermos, acogían a los necesitados. Como en Hechos de los Apóstoles, que describe la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Todos los creyentes estaban unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y repartían el dinero según la necesidad. Ese pasaje nos muestra cómo la comunidad de Jesús buscaba vivir sus enseñanzas, creando un espacio de amor al prójimo y solidaridad. ¿Cómo influyó esa forma de vida en la expansión del cristianismo? La comunidad, con su mensaje de amor, e inclusión, atraía a quienes buscaban una vida más justa. Era como un anticipo del reino de Dios, donde se vivían los valores que Jesús predicaba. Y esa experiencia se extendió por el Imperio Romano. Sí, la comunidad como espacio de amor y solidaridad fue clave para la expansión del cristianismo. Y esa importancia se mantuvo, inspirando comunidades monásticas, órdenes religiosas. Es fascinante cómo esa pequeña comunidad se convirtió en un modelo para millones de personas a lo largo de la historia. Sin duda. Y creo que ahí está la esencia del mensaje de Jesús. No se trata solo de creer en Él, sino de vivir como Él, amando al prójimo, perdonando, construyendo comunidades justas y solidarias. Una reflexión poderosa para cerrar nuestra inmersión en los estudios de Mario Saban. Hemos explorado un proceso histórico complejo que originó una de las religiones más influyentes del mundo. Esperamos que este análisis les haya dado nuevas perspectivas sobre Jesús, un rabino judío que transformó el mundo con su mensaje de amor. Los invitamos a seguir explorando las raíces judías del cristianismo, un viaje que nos enriquece y nos conecta con la esencia de la fe. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.